Bien, quiero hacer la continuación de la prédica de la semana pasada. Para todos aquellos que no vinieron, estoy predicando una serie de sermones que establezcan los principios y el conocimiento por qué razón nosotros diseñamos la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona, haciéndolos discípulos e insertándolos en un ministerio dentro de la iglesia. ¿Por qué diseñé esto de establecer el reino de Dios? Según Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solo el primer sermón público de Jesús fue hablar del reino, sino que toda su vida fue vivir y hablar y mostrar el reino. Escriba eso: todo el ministerio de Jesús fue vivir, hablar y mostrar el reino. Cuando se habla de reino, se habla de un nuevo estilo de vida. Se lo enseñé la semana pasada, porque Jesús comienza a predicar el reino, pero lo primero que dice: arrepentíos. Si usted cambia su manera, si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Por lo tanto, Él quiere que renovemos nuestra forma de pensar. Y por esa razón Él dijo: cambien su manera de pensar, porque el cielo ha llegado a la tierra. No, si no necesitamos el cielo, ya tenemos una religión, ya tenemos una formalidad, ya tenemos sacrificio, tenemos sacerdote, hay familias sacerdotales, hay sacrificio. Él le dijo: cambien su mente, porque la forma de relacionarse con Dios se acaba en mí. En este caso, Jesús apareció justo en un momento donde el sistema religioso estaba de auge y tenía mucha autoridad. Y ellos dijeron: no podemos quitar la vida de la religión, la ley, porque nos la dio Moisés. Jesús le dijo: yo no soy de este mundo. Y la gente decía: pero ¿cómo si? Cuando le dijeron: tú, ¿verdad que eres de eso? Entonces muéstranos al Padre. Dice: pero tanto tiempo estoy aquí y ustedes no me conocen. No entendían. Por eso Él le dijo: renueven. Si no hay renovación en esta iglesia, nunca vamos a entender lo nuevo de Dios para ella. Porque uno está tan adecuado que no quiere que le cambien. No quiere que le cambien el canal. Quiere estar de la misma manera, quiere llegar a la misma era. El problema es que nosotros queremos que sea todo igual. Y para nosotros todo igual pierde valor. Entonces, entendemos lo siguiente: que cuando Jesús vino, les dijo: cambien su manera de pensar, porque si cambian su manera de pensar, cambiará también su manera de vivir. Por ser parte de una comunidad de fe, contribuimos todos a la comunidad de fe. No representa nuestra relación con Dios. Por eso lo primero que hay que hablar es de Dios. Si Dios nos interesa, nos va a interesar todo lo demás. Pero si yo me interesa lo que yo hago, Dios queda en segundo lugar. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Cuando Él vino, dijo: renueven su mente, porque hay cosas que tienen que cambiar. La religión no es lo que necesitan. Ustedes necesitan el reino. Y cambia la religión por reino. Cambia la religión, ¿por qué? Por reino. ¿Por qué razón? Yo lo explicaba la semana pasada. ¿Por qué Jesús vino trayendo el reino? Porque Él no quiere religión. Él quiere reino. ¿Y por qué vino el reino? Porque el reino se perdió. Capítulo 1, 2 y 3 de Génesis habla acerca de cómo Dios diseñó al hombre. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hizo el cielo, la tierra, preparó todo e hizo todo perfecto. Y cuando estaba todo en plenitud, creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Él dijo: hagamos al hombre de una manera que se identifique y sea una extensión de lo mío. Escuche esto: Dios está en el cielo y coloca a Adán en la tierra. Por lo tanto, eso significa que del cielo hay una extensión a la tierra. Porque dijo: hagamos al hombre. Lo creó, porque lo creó de la tierra. De la nada el hombre fue creado.
pero dijo, hagamos al hombre de la nada a nuestra imagen y semejanza. La semejanza es algo que tienes tú de otro. Por eso Adán representa el perfecto hombre humano y el perfecto hombre divino, porque no había pecado en él. Hasta formó al hombre y le dijo, quiero que como eres parte mía, mi reino se extienda ahora a la tierra. Y le dijo a Adán y a Eva, quiero que ustedes ahora gobiernen en ella. Capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1 de Génesis, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta para que dé semilla, y comienza a darles esa promesa que le dio vida a todo para que funcionara en la autoridad del hombre. Y coloca al hombre en un nivel de autoridad en la tierra. Por eso es que es inherente en ti y en mí gobernar. El único problema que Dios no puso el espíritu de liderazgo en ti para liderar a otros, para gobernar a otros, sino para gobernar en tu propia vida y en el entorno en que tú te desarrollas. Por eso alguien que trabaja en una empresa debe ser líder en esa empresa, debe gobernar, partiendo que no debe gobernar en el concepto humano de la tierra, que es tener a la gente de sujeción, sino tener al sistema bajo la autoridad tuya. No quiere decir, le doy un ejemplo muy básico. Si tú estás en una pega y estás trabajando, debes ser líder, porque Dios te dio el liderazgo, el espíritu del liderazgo en ti. Donde tú estás diseñado para hacerlo bien. Ese liderazgo, para hacerlo bien, se va a ver confrontado en algún momento para que tú seas trucho. Y tienes la opción de ser trucho o ser legal. Entonces, el gobierno está en que tú sepas gobernar tu vida de tal manera que no te conviertas en un trucho, sino que te conviertas en una persona leal, fiel, honesta. Esos son los principios del reino. Y eso es lo que Dios quiere, que trabajemos de acuerdo a las normas establecidas en el reino. Pero el liderazgo que Dios puso en ti y en mí no es para subyugar a los hombres o a las mujeres o reprimirlas como es en el sistema del mundo. No, en el reino de Dios, Dios nos ha hecho líderes sobre el entorno en que nosotros nos desarrollamos. Por eso cuando tú empiezas algo, puedes multiplicarlo. Tiene en ti la capacidad de creatividad, de diseño, de planes, de organización para dar un bienestar hacia la gente. Todos los dones son en capacidad de tus habilidades para crear un ambiente de tal manera que sorprenda a los demás. Y le dicen la gente a uno, ¿y por qué eres así? Porque tengo una autoridad de Dios en mi vida. Tengo a Cristo en mi corazón. ¿Se entiende? Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dijo, señoren, gobiernen, administren, porque la palabra es administrador. O sea, sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Eso es gobierno. Pero nosotros hemos malinterpretado porque tomamos lo del mundo, que es mandar a la gente. No tenemos que mandar a la gente. Manda tu entorno, tus capacidades. Le decía yo, ayer y anteayer estuve predicando en Calama, en una conferencia ya haciendo un culto de milagro y todo, y regresé hoy día por la mañana. Les contaba yo a ellos cómo a veces nosotros queremos sorprender a la gente con las cosas que hacemos. No le permitimos a Dios que obre, porque queremos ser nosotros
nosotros solos. Necesitamos que brille Cristo dentro de nuestro corazón. Y para eso, por lo general, siempre queremos cargos, títulos, nombres, para poder estar encima de los demás. Mire lo que dice uno de los principios del reino. Si alguien quiere ser grande, no significa que en el reino no haya gente grande. Fíjate que lo que dice Jesús, si alguien quiere ser grande, debe ser servidor de todos. Diga conmigo, si alguien quiere ser grande, debe ser servidor de todos. Pero para servir, el secreto está que debe servirse con humildad y con mucho amor, pero con carácter. Entonces no está diciendo, tú puedes llegar a ser grande en el reino. Desde la mirada del rey te va a considerar. ¿Sabe a cuántas personas Dios ha considerado como rey? A su pueblo. Él sabe considerar más justamente que cualquiera de nosotros. Pero tenemos que funcionar sobre este principio. Yo quiero ser grande, pero no con el concepto del mundo. Cuando Jesús, cuando la Biblia dice que colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dijo, señorea, gobierna y dirige la tierra. Aún los animales se van a sujetar sobre ti. Tú estarás por encima de la creación. De hecho, el hombre es más que los ángeles en la creación con Dios, porque los ángeles, son querubines, son serafines, son creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Ve la diferencia? Por eso es que su intención con nosotros es distinta. Dios no quiere religión, quiere una relación. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dice, bien, para que ustedes funcionen en plenitud, ustedes tienen que vivir en la libertad, y se llama en la Biblia libre albedrío, la capacidad de tomar una decisión. Para tomar una decisión, según la semana pasada lo que yo les enseñé, no se puede tomar una decisión si tú no tienes alternativa. Por eso es que Dios le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pueden comer, pero el día que coman, ese día mueren. En la vida cristiana, aquí en la iglesia, nosotros tenemos la misma opción porque cada uno es libre. Nunca se deje dominar por su pastor. Nunca deje que el pastor lo manipule. Jamás permita que yo, como pastor, me meta en su bolsillo. Jamás permita que un pastor como yo tenga que ver con su vida, con sus niños, con su esposa, su mujer o su hombre. Me atrevo a decir eso porque lo que quiero es una comunidad de hijos de Dios. No quiero seguidores del pastor, no quiero seguidores de la congregación. Quiero que todos seamos, pero sí una cosa, usted tiene que respetarme. Como yo lo respeto a usted. Yo oro por usted y usted tiene que orar por mí. Pero entonces no engrandezca las cosas de aquí de la tierra cuando hay cosas en el cielo que son más poderosas. El libre albedrío es que usted decide, ¿quiere portarse mal? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De quién va a ser? Propia, de cada uno. Así que si alguien se porta mal, tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a todos libres. De lo contrario, entonces seríamos todos robotizados y ya sería una imposición. Por eso es que Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto es lo que me gusta de una iglesia. Cada uno tiene la oportunidad de tomar su propia decisión. Cuando alguien quiere dar un paso al lado, ¿y a mí qué me toca? Y puedo ir a animar. Escucha acá, porque quiero que atienda esto. Si usted da un paso, yo no puedo decir nada. Puede tener tal vez hasta mucha justificación respecto a las decisiones desde su casa, su trabajo, su familia, su finanza. Junte todo lo que quiera, pero usted ya no pertenece a este mundo. Listo, para que entienda esto, voy a seguir con esto, porque eso es lo que representa establecer el reino de Dios. Quiero enseñarle por qué predicamos establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y cuando vino trajo un reino para salvar o rescatar un reino que se había perdido. Porque Adán y Eva tenían la voluntad, o obedecían a Dios o se rebelaban contra de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se rebelaron contra Dios. Cuando se rebelaron, tomaron del fruto prohibido y en ese momento
ellos murieron. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero el pecado es la rebelión contra Dios. Decidieron obedecer más a la serpiente. Y escuche esto, ¿por qué nosotros como iglesia venimos aquí a escuchar la palabra? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, dice que Dios venía y hablaba con ellos en el fluir de la tarde. Es que no se puede mantener una visión, no se puede mantener una vida sin el fluir de la palabra. Por eso Dios hablaba. Mientras Dios hablaba a la mente de ellos, ellos se comportaban como tal. ¿Cuándo cambió Adán y Eva? Cuando la serpiente le habló. Por eso tenga cuidado con lo que escucha. De hecho, ni siquiera escuche su corazón, porque de más autoridad es la palabra de Dios que su corazón. Porque dice que el corazón, ¿qué es? Engañoso, más que todas las cosas. Es que en mi corazón puede ser fuerte, pero es que yo le estoy enseñando a que tenga carácter, hermano. Si fuera así de mi corazón, ya yo hubiese tenido quizás qué cosa. Tampoco tengo toda la fuerza. Pero la Biblia me enseña a mí que yo no camine por mi corazón. La serpiente le habló y dijo, con que Dios te dijo que no. No, ¿verdad que vas a hacer? El día que comas vas a convertirte como uno de ellos. Es que Dios no quiere que tú seas como Él. Le mintió. Ella fue y tomó y se rebelaron. Tanto la mujer como el hombre se rebelaron contra Dios. Cuando se rebelaron, cayeron. Y dice que Dios los echó del huerto. Perdieron el huerto. Perdieron el gobierno donde ellos estaban. Y le dijo, ahora ustedes, por más que limpien el pasto, si ustedes lo dejan así, ¿qué va a crecer? Maleza. ¿Por qué? Porque ya no pueden gobernar. Dígale usted al pasto que no crezca, que no haya maleza. Va a haber maleza igual. Deje una casa abandonada y se va a podrir. Pero antes de eso, ellos gobernaban en todo. Porque ellos tenían que subyugar sobre lo creado, y lo creado era perfecto. Pero cuando ellos son echados del huerto del Edén, ellos tienen que trabajar para labrar ahora, para producir. Antes producía solo, pero ahora tienen que trabajar, ordenar, limpiar. Y el trabajo fue más exigente. Pero nunca fue una maldición, fue un trabajo más exigente. ¿Por qué el trabajo es más exigente? Porque ya no estás en el reino. Ellos perdieron el reino. Cuando quedaron fuera, el príncipe de este mundo tomó el lugar. Y a partir de ese momento él gobernó sobre todos los hombres. Desde allí entonces que aparece Cristo. Y cuando Él aparece, Él dice, sobre este reino de las tinieblas tiene que venir un reino más poderoso. Y por eso Él dijo, cambien su mente porque esto no es religión, esto se trata de reino. El reino de los cielos ha llegado ahora aquí a la tierra. Amén. ¿Por qué predicamos el reino? Porque el reino es Cristo. La encarnación de todo lo que Dios quiere es Cristo. Él vino a ser la muestra de lo que Dios quiere que vivamos en la tierra. ¿Puede el cielo estar aquí en la tierra? Sí, Jesús lo vivió. Y Él quiere que vivamos en ese entorno de reino, donde Dios gobierna, donde Él es nuestra inspiración, donde Él es nuestra motivación. Me motiva a venir a la iglesia donde veo a esos niños bailar. Me motiva a venir porque tengo un lugar en la iglesia. Sí, pero su gran motivación, la fuente de la esencia de lo que es usted, es Cristo. Es su gobierno, es su autoridad. ¿Quién es autoridad sobre su vida? El pastor. La autoridad suya y mía es mi Dios. Les voy a explicar. La visión es establecer el reino. Se lo voy a explicar en 5 sermones. La primera de ellas es enseñar que debemos tener una mente nueva, distinta, renovada, si no, no vamos a entender. Lo único que va a hacer es que usted se enoje conmigo. Porque si usted no acepta cambios, porque el reino produce cambios. En segundo lugar, tenemos que hablar del reino, que es lo que estoy hablando ahora. Reino, pero el reino es un tema grandísimo. Solo voy a dar algunas directrices nomás del reino. Tercer tema, solo en establecer el reino. Luego de establecer el reino, la imagen del reino fue traída a la tierra. Y la imagen a través de Jesús se reflejó en 3 cosas. Primero, la imagen de Dios como Padre, reino. Segundo, la imagen de Cristo como Señor y Salvador. Todo eso lo voy a predicar.
Y la tercera, la presencia del Espíritu Santo derramada en medio de su iglesia, que es su reino. 5 prédicas para simplemente establecer el reino de Dios. Implica, solo como fundamento les voy a hablar esas 3 cosas. Ahora voy a terminar de hablar acerca del reino, pero esto es sutil, hermano, por eso anote algunos detallitos como ellos. Ya hablamos que lo primero hay que cambiar la mente. Diga, lo primero es cambiar tu forma de pensar. Si cambio mi manera de pensar, diga, si cambio mi manera de pensar, cambiaré mi manera de vivir. ¿Listo? Luego, cuando hablamos del reino, es que el reino vino a buscar o vino a salvar un reino perdido. Así que nos trajo lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es toda la explicación que yo le di antes. Para eso vino Jesús. Y por eso tuvo que venir como reino, porque había que destruir el reino de las tinieblas. San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más, y quiero que subraye eso, más ha pasado de muerte a vida. El reino ha venido a destruir el reino de las tinieblas y el reino de la condenación. Cuando el reino aparece en tu vida, eso es reino. ¿Por qué establecemos el reino de Dios? Porque el reino de Dios vino a sacarte de las tinieblas y darte una vida abundante. Quiero que lo escriba. El reino ha venido para destruir al diablo, y cuando destruye al diablo, él vino a buscar lo que se había perdido. Y de la forma en que él lo hace, saca de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida. Diga conmigo, esto es un estado. Ahora, la verdad es que el reino es un estado. El reino es un estado. Estado es una posición, es un lugar. El reino vino y Dios te sacó de las tinieblas. Antes usted pertenecía al diablo, pertenecía al mundo, al sistema del mundo. Pero ahora usted pasó del mundo a la luz de Cristo. Pasó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Pasó de la muerte a la vida. Pasó de Satanás a Cristo. Entonces por eso es que ahora en Cristo somos nueva criatura. Por eso establecer el reino de Dios significa predicarle a la gente que Cristo vino a traer un reino de poder y tiene tal poder que Él puede destruir toda obra del diablo. Y cuando Él viene a tu vida, Él te perdona. Él te salva y te posiciona en un lugar donde nunca más vas a sufrir por las intenciones del diablo. Porque a partir de ese momento los principios del reino empiezan a gobernar en tu vida. Tus problemas serán básicamente casi más tuyos, pero el diablo ya no tiene nada que ver contigo. Dice la Biblia que van a venir y van a caer a tu diestra y a tu siniestra, pero a ti, porque ya no somos del reino. Si no somos del reino, es aquí donde ya en el mundo del Espíritu de Dios tenemos que tener una mente para vivir en esa comunión. Pastores, que me encantan tanto estas canciones, ¿para qué sacaron esa canción? Entonces ajustamos toda nuestra vida de fe solo en cosas prácticas y emocionales. Pero esto tiene que ver con un estado. O sea, yo ya no pertenezco al diablo. Diga, yo ya no pertenezco al diablo. No pertenezco al mundo. Dice San Juan, dice el apóstol Juan en primera, hijitos, ya no son de este mundo. Porque somos peregrinos en este mundo. Dios te dio una nueva vida. San Juan capítulo 1, verso 12. Dice, más a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados evangélicos
¿Les dio el derecho de pertenecer a una congregación? No, ¿cuál es el derecho? De ser llamados hijos de Dios. Y por eso entonces el reino tiene que ver con paternidad. El reino tiene que ver con paternidad porque ha venido a sanar el corazón de todas las personas. Y ya voy a hablar de la paternidad, porque establecer el reino, tú le dices, mira, el reino trae contigo y te va a dar paz en todo. Deja de tener, cambia tu mente. Pero es que no tengo papá, cambia tu mente. Si lo tienes, tienes a un Padre celestial. De hecho, estás aquí porque hasta tienes un padre biológico. Porque si no, no estarías aquí. Un padre y una madre biológica, pero en el cielo tenemos un Padre. Dice la Biblia que Él es el Padre de las luces, iluminará cada cosa en tu vida. Entonces eso debe producir una paz dentro de tu corazón que debe dar seguridad. Yo no estoy decepcionado de mi papá, pero mi papá es mi papá. Hasta ahora, gracias al Señor, lo tengo. Mi Patricia, no sé, a los 8 años, perdió a su papá. Así que ella no tiene una imagen, pobrecita ella. Por eso me dice papito. Yo digo, no, yo me llamo Gerardo, no diga así. Si yo no soy papá tuyo, le digo, papacito puede ser, pero no papá tuyo. Y papito me dice, yo digo, no me hagas con eso, que me hace ver más viejo. Digo, pero que tú eres, no. Que nosotros los esposos no podamos generar esa cobertura de padre. Y aunque el modelo es sacerdocio, con un sentido de paternidad, yo entiendo que una persona como ella, como la niña que acaba de pasar, encontrará sanidad si entiende este concepto, el concepto de reino. Porque el concepto de reino es que Dios, siendo rey, jamás se niega con sus hijos. Nunca. Los hijos tienen pertenencia y comunión con el rey, se sientan siempre a la mesa del rey a comer. Por eso la Biblia dice que tú y yo estamos sentados en la mesa del Rey de Reyes. Por eso es que Jesús se llamó, o el Señor se llamó, que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, refiriéndose a su iglesia, a ti y a mí. Porque dice el apóstol Pedro que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, nuestra ciudadanía es del reino, pero nosotros dale convivir en este mundo, pero nosotros somos del reino. Entonces vino Juan y le dijo, mire, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Somos embajadores del cielo aquí. Entonces ahora somos ciudadanos del reino. Permítame, yo soy ciudadano del reino. Ahora mi Padre es mi Padre celestial. Ahora el Rey de Reyes es mi Señor. Pertenezco al reino de los cielos. Y todo lo que pertenece al cielo es mío. Fíjate que lo que más pide Jesús en la oración es que nosotros declaremos, venga a tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Oren. Y cuando oren esto, porque necesitan cambiar su mente. Padre nuestro que estás en los cielos, porque está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase así como en el cielo, en la tierra. O sea, Él está uniendo el cielo y la tierra juntos. Por eso todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene que tener comunión con lo que se hace en el cielo. Tú no puedes ofender porque en el cielo no se ofende. Tú no puedes criticar porque en el cielo no se critica. Tú no puedes denigrar a la gente porque allá no se hace. Tú no puedes hablar de los demás. Allá no se roba, allá no se hace. Así como en el cielo tiene que ser en la tierra. Por eso clamen, venga a tu reino. Eso quiere decir que la autoridad tuya sea siempre más autoridad sobre mí. Si algo va a ser autoridad sobre ustedes, viejitos, que sea la autoridad del reino, que Él gobierne sobre su vida. Porque hasta ahora ya estamos pasaditos todos. Entonces, ¿qué? ¿Ya la sabemos todas? ¿Ya estamos listos? Es una equivocación. Porque si Él es el rey, nosotros obedecemos. Y aquí es donde tenemos que cambiar la mente, que en el reino todas las cosas son nuevas. En el reino todo va girando. Tiene algo nuevo, simpático, agradable. Y esta es la vida del reino. Muchas veces es triste, pero nuestra ciudadanía es aquí. Eso quiere decir que mi vida entera pertenece ahí al cielo. Cuando yo salgo fuera del país
y voy, no sé, pues a México, no sé, a cualquier parte, entonces yo muestro mi pasaporte. Yo estoy en otro lugar y el hecho que esté en México, por ejemplo, no dejo de ser chileno, porque mi ciudadanía es chilena. De la misma manera, usted es hijo de Dios, usted pertenece al reino y aunque ahora está aquí, usted es hijo, usted pertenece, usted es ciudadano del reino de Dios. Amén. Eso habla de seguridad, porque Él te salvó. Y aquí después voy a tocar, ¿por qué tener la seguridad? Es que Él ya te salvó, su sangre, su sacrificio ya te salvó. Amén. Quiero terminar ahora entonces, para solamente una luz de esto. Si no me equivoco, Mateo capítulo 6, versículo 3, Él les pide, dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y aunque me falta mucho hablar acerca del reino y principios del reino, quisiera presentarlo de esta manera. Es que el reino es Dios el Padre sentado en su trono, que le dijo a su Hijo que trajera el reino aquí a la tierra. Porque el gobierno de esta tierra era de Satanás y tenía que venir un reino más poderoso para anularlo. Y la forma en que lo hizo fue Cristo pagando el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Y en su obra, Él activó el reino. Por lo tanto, a partir de eso, Cristo es el camino, la verdad y la vida para los hombres. Y Él es la puerta de entrada a la vida del reino. Jesús dijo, yo soy la puerta de entrada, el que por mí entra hallará pastos de vida eterna, refiriéndose que cuando uno recibe a Cristo entra en una dimensión de vida y de fe distinta. Por eso es que nosotros nos conformamos con tener lo que tenemos, nos alegramos con lo que tenemos y no tenemos, pero confiamos que en el reino de Dios lo tenemos todo. En algún momento Dios puede desatar toda la bendición, como en un momento puede venir todo lo malo. No nos interesa porque somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestra vida es pasajera. Donde Dios realmente nos va a tener es allá en el cielo. Pero mientras esté en la tierra, vivo en el gobierno de Dios y camino en ese gobierno. Y me contento que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Como Jesús, el Cristo era el reino, la forma de vivir en el reino, la forma de caminar en el reino, no es mirando a Jesús, sino viviendo a Jesús dentro de mi corazón. Por eso ya no hago lo que quiero, sino lo que Cristo quiere que yo haga. Jesús mismo dijo, el reino ha llegado aquí en el cielo, pero aquí en la tierra yo no hago lo que quiero, sino hago lo que mi Padre quiere. De hecho, Jesús les dice, quiero que ellos tengan la misma comunión como yo tengo contigo. El reino es comunión con Dios el Padre. Por eso no se entristezca cuando a alguien le pase algo malo. Tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores a su lado. Usted no es un súbdito, usted es un hijo de Dios. Usted no es un conquistado, usted es un ganado por Dios. Usted no es un extraño, usted es pertenencia de Dios, es su creación y en su vida hay un propósito. Pero todo propósito se revela en el reino. Entonces, la definición de nuestra visión es establecer el reino de Dios. Esto nos debe impulsar a predicar. Por eso quise este día mostrar al equipo que está a cargo del Evangelio Cambia como una manera de evangelizar cuando muchos de nosotros dejamos de evangelizar. ¿Cómo no predicar el evangelio del reino si el reino de las tinieblas está destruyendo a cientos de personas? ¿Cómo no predicar el evangelio del reino? De la forma en que lo hacemos es invitando a nuestras células, invitando a nuestras reuniones, predicando en el bus, predicando en la calle, dando un poco de alimento, repartiendo las cenas de Navidad, orando en el hospital, visitando en las cárceles, yendo de un lugar a otro y decirle, Cristo Jesús murió en la cruz por ti, y eso es reino. El reino va a invadir tu vida. Si tú vives en el reino, no es más poderoso en ti Satanás ni sus deseos. Entonces se trata de cambiar tu mente, porque cuando tú estás en el reino de Dios, vuelves a dominar. Pero cuando estás fuera, todo lo creado domina aún en ti. ¿Se recuerda ese pasaje que de Génesis? Dios le dice a Adán y a Eva,
gobierne y subyugue sobre todo. Señores, sobre los peces, sobre las aves y sobre la vegetación, las plantas y animales, pero sobre todo las plantas. Eso quiere decir que nosotros tenemos autoridad de gobernar sobre ellos, pero en el mundo las plantas gobiernan. Y esto es lo que se vende. ¿A qué se refiere? Me refiero a la marihuana. ¿Acaso alguien gobierna la marihuana? No, ella está gobernando sobre los hombres y la está induciendo a caer más, porque cuando tú te comienzas a vivir en las leyes del mundo, lo único que hacen es destruirte más y más y más. Pero cuando tú entras en el reino de Dios, aquí comienzas a edificar, a crecer y a crecer. Por eso en el mundo, la gente, la murmuración, su mal carácter dominaban sobre usted. No, en el mundo espiritual de Dios, en el reino de Dios, usted tiene autoridad sobre su propio carácter. Usted tiene autoridad sobre su lengua. Dice el libro de Santiago que el miembro más pequeñito, insignificante, es pero la lengua, hermano, dice que enciende bosques. La lengua enciende bosques. ¿Será eso que aprendieron acá en Temuco? La lengua dice que es un pequeño miembro, pero que deja la escoba, hermano. Dígame, ¿cuántos de ustedes han vivido que un simple comentario ha quedado en la escoba? Levante la mano. Hay algunos que nunca han vivido nada. Y no me refiero a que otros han dejado. Me refiero a que uno ha hecho un comentario y ha dejado la escoba. Levante la mano. Ay, ahí sí. No era el único. Por eso cuando viene el reino de Dios, destruye toda obra del diablo. Tenemos que salir a las calles para decir la miseria, la pobreza, la ruina, la esclavitud, el mal carácter, la mala vida. Todo eso puede cambiar si eres capaz de abrirle tu corazón a Jesús, porque si le abres el corazón a Jesús, el mismo cielo va a entrar en tu propia vida. ¿Me está entendiendo? El cielo va a entrar. Por eso diga, venga tu reino. Diga, venga tu reino y establécelo en mi vida, en mi familia y en mi ciudad. Levanta un fuerte aplauso de alabanza para él. Aplauda, aplauda la grandeza de nuestro Dios. Así que cuando cante, cante en la atmósfera del reino. Cuando dance, dance en la atmósfera del reino. Cuando grite, grite en la atmósfera del reino. Porque cuando el reino viene, la gloria de su reino se desata, y la gloria es todo su amor, su gracia, su poder y su sanidad. Por eso me paro aquí y siempre desato una palabra de sanidad, porque como yo sé que el Rey de Reyes está sentado y Él ha venido a destruir toda obra del diablo, dice que lo que ates y desates con esta boca será hecho. Porque en el reino de Dios mis palabras tienen autoridad. Y por eso llamo sanidad y llamo a los demonios, salgan fuera, y puedo declarar que las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen. Puedo hacerlo todo porque vivo en el reino de Dios y debo estar en los principios del reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puestos de pie, por favor. Esta hermosa familia lleva un par de meses ya con nosotros en la iglesia. Fueron a los últimos encuentros, reencuentro, que son una experiencia que tenemos como iglesia. Preparamos para pasar un tiempo en la presencia del Señor. Y ellos, entendiendo ya en este proceso, siendo parte de la célula de uno de nuestros líderes principales, a quienes Dios les está bendiciendo, a Patricio y Fabiola, junto con todo el equipo, y ellos han entendido que su fe les alcanza mucho más. Para poder alcanzar a la gente hay que alcanzar primero a sus hijos. Y nada va a impactar más a sus niños que llegaron ahora aquí, es que sus padres manifiesten su fe. Por eso es importante que un padre no guarde su fe, no se esconda. El papá no puede estar orando escondido en el baño. La mamá no puede estar leyendo la Biblia escondido para no molestar. Debe hacer presente eso. Ustedes como padres deben leer la Biblia delante de sus hijos, deben orar delante de ellos, porque eso es la demostración de su fe. Así se transfiere la cultura del reino de Dios, los principios del reino. Y aunque muchas veces eso lo va a confrontar, porque el papá y la mamá
A veces también se equivocan los hijos, dicen, ¿por qué usted hace ahí si lee la Biblia? Bueno, es importante, uno aprende de todo. Pero por esa razón debemos publicar. Y una de ellas es esta, públicamente traer a los hijos para pedirle a Dios la bendición. Dice la Biblia, y traían los niños a Jesús para que los bendijese. No es otra cosa que eso. La fe de ellos para pedirle a Dios que lo bendiga. Pero no es solo la fe, sino lo que ellos imparten en su cultura. No es que seamos mejores que otros, pero la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y aunque muchas veces podemos haber reaccionado como antes, ya no es como antes. Y aunque muchas veces podemos hablar como antes, ya no es como antes. No, ¿me entiendes, cierto? Porque dice que el que recibe al Señor, las cosas viejas, aunque muchas de ellas pueden parecerse, ya no es lo mismo, porque ahora en Cristo somos nueva criatura. Y porque somos nueva criatura, justamente comenzamos a funcionar en esa idea. Y funcionar en esa idea es de acuerdo a nuestra fe. Lo que hemos recibido de ti, queremos que tú lo bendigas. ¿Qué han recibido ellos como pareja? 4 hijos. Y vamos a pedirle que Dios les bendiga. ¿Les parece? Está Antonella, ella, la bella Antonella, y luego César. ¿Quién es César? El más chiquitito. Empecemos por Antonella. Vamos a bendecir a Antonella. Ven acá, bella. Ahí. Señor, te honramos a ti y queremos presentarte a Antonella para que tú la bendigas. Una bella niña, Señor, donde oramos para que el favor, la gracia tuya repose sobre ella. Por la fe de sus padres, yo también en el nombre de Jesús la bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y profetizo sobre ella para que sea una mujer de bien, para que todo se abra a favor de ella, dale sabiduría, inteligencia, paz y salud. Señor, yo la bendigo en el nombre de Jesús y la presento delante de ti para dedicarla para una generación distinta y diferente. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vicente? ¿Quién es Vicente? Bien. Oramos por Vicente. Y pedimos, Señor, que tu gracia, tu amor lo bendiga. Lo presentamos delante de ti para una generación distinta y conforme a su fe, a la fe de sus padres, él crecerá, será capaz de encontrar su propósito y de honrarte a ti. Yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús y pido que ángeles de Dios guarden su vida, su entrada y su salir y todo lo necesario para él, sus padres tengan lo necesario. Señor, te honramos y yo lo presento y lo dedico para una generación distinta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora viene Dylan. Oramos por Dylan y pedimos, Señor, que como el primogénito, tú lo bendigas a él. El favor y la gracia reposen sobre su vida, unge su vida. Oramos, Señor, para que tu amor, la fe de sus padres y el amor tuyo reposen sobre él, quebrantando toda maldición y renovando su vida para un propósito hermoso y divino. Despierta en él el corazón que se necesita para una generación que él, Señor, tendrá que tomar. Dale un corazón apasionado por ti, un corazón que esté dispuesto a crecer en ti. Yo lo presento para una generación distinta y lo dedico, Señor, para ti, para que tú lo bendigas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, te honramos. Gracias por la vida de César, por sus padres. Y te pido que tú bendigas, Señor, a este niño. Que tu favor le acompañe en todo y que tú guardes su vida, su salud. Decretamos, Señor, y profetizamos que la fe de sus padres encaminarán a este niño para bien. Y tú manifestarás tu gracia maravillosa sobre su vida. Bendícelo. Señor, queremos dedicarlo para una generación distinta. Si tú no vienes antes, Señor, serán hombres y mujeres que exalten, glorifiquen tu nombre y jamás se avergonzarán de ti. Gracias por el favor. Oramos ahora para que tú bendigas esta familia, bendigas a este niño en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.